8:11 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle bienvenida a los siguientes invitados de la revista de Opinión y Democracia: el general Fausto Salinas, excomandante general de la Policía Nacional, y el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Les invitamos para hablar de lo que sucede en medio del conflicto armado interno, el enfrentamiento a los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la minería ilegal, la narcopolítica. Hay informaciones que de alguna manera conmueven. Vistazo publicó esta semana cómo sicarios recibían sueldo mensual e incluso bonificaciones por asesinatos en Manabí. Y entre las víctimas se mencionan influencers, el fiscal Marcelo Vázquez y otros hechos que realmente conmueven a la ciudad. El caso de Manta Manabí. ¿Cómo enfrentar de la experiencia, general Fausto Salinas, estos temas como la formación de sicarios que ganan sueldo y bonos para hacer ejecuciones? Buen día. Miguel, buenos días. Un saludo a mi coronel Pazmiño también. Sí, definitivamente los momentos que pasa el país son sumamente críticos. Pensamos que la ola ya llegó a su máximo punto de alcance, pero la ola de violencia sigue subiendo, sigue creciendo, porque los problemas igual se mantienen regionales y se mantiene una cultura de violencia en toda la región. Y estamos viendo quizá la repetición de hechos que ya suscitaron el pasado en otras latitudes, como por ejemplo en Colombia, donde en el punto más álgido de la guerra contra el narcotráfico empezó este reclutamiento de menores para que se pongan al servicio del narcotráfico, principalmente como sicarios, como personas que asesinaban, no solamente en el tema que se presentaba entre las bandas, sino recordemos que uno de los candidatos presidenciales fue asesinado por un niño de 12 años en esa época de la guerra de la violencia. Prepararon su arma para que una vez que dispare 8 tiros aproximadamente, el arma se dañe, y esa arma dañada no le permitió fugarse y el menor fue capturado, pero la intención era que lo maten para que no quede evidencia. Esas prácticas ya se están replicando en el Ecuador, el reclutamiento de sicarios. Los factores que ejemplifican esta forma de reclutamiento son comunes: los barrios donde existe más alta pobreza, donde existen menos oportunidades, los barrios donde existe mayor violencia, cercanía al tráfico de drogas, a las actividades ilegales, familias disfuncionales, y sobre todo ese deseo de los jóvenes de ser alguien en la vida, pero no ser por el camino del bien, sino a través de la violencia, del asesinato y de lograr beneficios económicos y legales, y ser parte de estas grandes organizaciones que tanto daño le hacen al país. Sin duda ese es el problema que se está afrontando el Ecuador, y que de no tomar los correctivos adecuados, que no son solamente con las operaciones policiales y militares, sino se requiere una acción del Estado, sobre todo en educación, en formación de valores, porque vemos que cada vez los valores están perdiéndose, y sobre todo un valor muy importante que es el respeto a la vida de las personas. Bienvenido al coronel Mario Pazmiño, el director de inteligencia de Fuerzas Armadas. ¿Cómo enfrentar estos hechos puntuales que se han denunciado y que van creciendo en el país? El que sicarios que son formados y reciben sueldo mensual e incluso bonificaciones por asesinatos en Manabí. Buen día, Mario. Muy buenos días, Miguel. Un cordial saludo para Fausto y para la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Permítame, Miguel, primero, antes de contestar la pregunta, hacer un diagnóstico muy rápido para podernos centrar dentro de la problemática de lo que es el sicariato a nivel nacional. Primero, el sicariato deja de ser un elemento aislado completamente para convertirse en un sistema operacional organizado del crimen organizado. ¿Cómo funciona este crimen del sicariato? Pues, básicamente, cumple funciones como herramienta de ajuste de cuentas, herramienta central de control territorial, intimidación, extorsión, protección a cabecillas y negocios. ¿Cuáles son las causas que generan este desarrollo del sicariato en el país?
y por los altos niveles de violencia que se han venido generando en esta industria criminal. Primero, parte lo dijo Fausto, pues fragmentación de grandes organizaciones criminales, ascenso de bandas urbanas y microcélulas violentas que necesitan consolidar un espacio territorial, profesionalización de grupos juveniles en zonas marginales. Esto es importante porque ahí se van formando las escuelas que voy a hablar posteriormente. Control narco de puertos, rutas logísticas y territorios urbanos. Estas son parte de las características que generaron este incremento. Pero aquí hay un elemento interesante. Veamos cómo nace el sicario en el país, y creo que nace en la mayoría de países, especialmente los más violentos. Primero partimos del proceso de reclutamiento de sicarios que son jóvenes, parte del reclutamiento de menores. El reclutamiento juvenil, el primer elemento. Ahí luego de eso hay una selección de aptitudes en donde van sacando quiénes son águilas, quiénes son solo personas para cobros o traslado de mercancía. Entrenamiento especializado, puede ir hasta cobro de vacunas, amenazas, etcétera. Acompañamiento y apoyo. Aquí ya hay una selección previa. Seleccionaron ya a los más capaces, a los que demuestran una formación más violenta, y les comienzan a preparar. Primero comienzan pues trabajando de apoyo. Son campanas, o también son los que van en la moto conduciendo las motos cuando se va a dar uno de estos tipos de actividades de sicariato. Segundo, pues está el tema de gatilleros soldados, gatilleros VIP, jefe de gatilleros, instructor de gatilleros y escuelas. Aquí se mezclan todos estos componentes. Pero, ¿cuáles son esas características de estos gatilleros? Para tener una idea más clara. Ejecuciones rápidas, 2 en moto generalmente, o pueden ser 3 o 4 en carros, dependiendo el nivel del blanco que quieran atentar. Usan fusiles y armas largas. Participan menores de 13 a 17 años, justamente por la regulación legal que existe en el país con relación a los menores. Encargos profesionales con pagos de 100 a 20,000 dólares, dependiendo del objetivo que quieran ser abarcados. Operaciones de redes de sicarios bajo mandos desde las cárceles. Desde las cárceles se opera directamente con este tipo de infraestructuras. Pero, ¿de dónde nació esta actividad? Ya había ciertas acciones de sicariato, pero ¿dónde cobra más fuerza? Cobra a partir del año de 2003, 2004, cuando el país tiene una mutación. Y ahí, en esa mutación de los diferentes grupos que estaban operando en Colombia, especialmente en Tumaco, hay uno que toma especial importancia: el Grupo Cóndor. Este grupo, que pertenece al grupo Gente del Orden, pues prestó los primeros servicios de sicariato en el país para relacionarse con otras organizaciones, choneros, lobos, tigrones, etcétera. Y vieron que el negocio comenzó a proliferar en el ambiente nacional, y fueron ampliando este tipo de cobertura. Y al momento pues se encuentran casi en todo el litoral ecuatoriano. ¿Quiénes eran las organizaciones que están vinculadas directamente al sicariato en Colombia y tienen relación directa con los grupos nuestros? Pues disidencias de las FARC, casi la mayoría de ellas. Gente del Orden, que es el grupo que está manejando más en el sector de Tumaco. Frente Oliver Sinisterra y los Rastrojos. Son los 4 grandes grupos que tienen contacto y operan bajo esta modalidad, o prestan servicios bajo esta modalidad, o también preparan y entrenan a gente para realizar este tipo de trabajos. General Fausto Salinas, se daba cuenta en este combate de la tarea que cumple la policía, se han desarticulado una serie de células de algunas bandas criminales que precisamente movían, dice la información, movían 300 millones en exportadoras de Ecuador, 11 detenidos tras muchos allanamientos, que esto fue parte de la acción del bloque de seguridad en semanas atrás. ¿Cómo ir desarticulando y actuando frente a estas bandas? Bueno, creo que valdría hacer referencia al informe de Crisis Group. Es un informe muy completo en el cual ha recogido las versiones, algunas publicaciones, algunos procesos de investigación, en el cual marca un escenario sumamente conflictivo que está viviendo el Ecuador.
ahí precisamente se establecen cuáles son estas condiciones críticas de la evolución de la criminalidad en el país, cómo estas organizaciones criminales empezaron a crecer en su economía, en sus capacidades de generar violencia a través del uso de armas de fuego, la capacidad de reclutar a funcionarios de diferentes instituciones, como también el dinero se convierte también en una fuente de recursos importantes para todos los sectores, desde un organizador y planificador de tráfico internacional que recibe mucho dinero hasta lo que hablamos hace un momento de sicarios que cobran entre $50 y hasta $50,000 por asesinar a alguien. Entonces, todas estas condiciones, estos puntos críticos que ha tenido el país por el abandono en la inversión en las instituciones de seguridad, definitivamente le está pasando factura. Entonces, es aquí donde el Estado es el que debe fortalecerse, no los gobiernos, sino el Estado es el que debe buscar dar mayor capacidad a sus instituciones, sobre todo en el ámbito de la justicia penal, en el ámbito de investigación e inteligencia, de tal forma que todas estas organizaciones primero puedan ser identificadas, que ya hay un mejor proceso si analizamos lo que había en el año 2020 a lo que hay ahora, hay un mejor proceso de identificación de estas estructuras criminales con alimentación de la coordinación internacional que también intercambia datos críticos sobre los movimientos de estas organizaciones. También tenemos estas capacidades también de ubicar y de judicializar algunas organizaciones criminales, que también hay golpes contundentes al narcotráfico y el crimen organizado en esas multimodas que tiene las organizaciones delictivas, pero también vemos que las capacidades no son suficientes para enfrentar un enemigo tan grande y no se contrasta con la realidad de la inversión que debería tener el país en materia de seguridad. Por eso creo que la mejor forma de enfrentar estas amenazas es desde un punto de vista estatal, de fortalecer las capacidades del sistema de seguridad y justicia y de la fuerza pública, y por otro lado también que funciona en el largo plazo es volver a tener esa cultura de paz, esa cultura de legalidad que va desde el ámbito de la educación y de los programas que le den esperanza a estas zonas críticas que si no encuentran una opción de desarrollo, una opción de progreso, jamás van a poder salir del lugar en el que están y siempre estarán buscando como alternativa de vida estar en el lado de la criminalidad. Coronel Mario Pazmiño, la actuación de estas bandas que ha determinado las acciones, en muchos casos el desbaratamiento con la aprehensión que ha hecho el bloque de seguridad. ¿Cómo ir enfrentando? Porque esto ha proliferado a nivel nacional, quizás con algunos focos como en Manabí, en Esmeraldas, en Los Ríos, en Santa Elena. Miguel, yo creo que 4 son los parámetros o los elementos que debemos de prestar especial atención por parte del gobierno. El primero, y es sumamente importante, pues reducir la capacidad que tienen estas organizaciones delictivas para el reclutamiento de menores. Esto es importantísimo. Y esto se lo realiza con una presencia en territorio, una presencia que verdaderamente el Estado pues garantice que en los centros educativos y en estos lugares donde la población se encuentra pues sin un apoyo o un soporte de las instituciones gubernamentales, pues tenga la posibilidad de no vincularse directamente con estas organizaciones delictivas. Creo que ese es el primer elemento fundamental. El segundo, lo dijo Fausto y me parece correcto, es el fortalecimiento de los organismos de inteligencia. Creo que esto es vital. Si no tenemos un buen sistema de inteligencia nacional para poder actuar en territorio, pues tenemos una deficiencia estructural. Segundo elemento, el tercer elemento que me parece interesante es el hecho de cooperación internacional. Creo que el país necesita ampliar la cooperación internacional, especialmente porque estas organizaciones se mueven a nivel internacional y ese es uno de los elementos que tiene que ser considerados también para mejorar las condiciones de nuestro país. Y hay un elemento que me parece importantísimo y ese elemento es el relacionado directamente a que el Estado tiene que invertir en lo social. Hay que volcarse a lo social.
si cambiamos las condiciones de esa población marginal en algunos casos, pues vamos a tener resultados positivos y vamos a evitar que gran parte de la población y gente sea presa del crimen organizado o de estas bandas delictivas que tratan de reclutar a toda forma este tipo de contingente. Aquí hay una cosa interesante, si me permite, Miguel. ¿Cómo están distribuidas las organizaciones delictivas a nivel nacional para la acción de sicariato? Pueden operar a nivel nacional, pero ¿dónde tienen especial capacidad operativa? Choneros, Guayas, Manabí, El Oro. Ataques que realizan, ataques selectivos, moto, carros, fusiles, encargados específicamente sobre objetivos concretos, red sofisticada de sicarios vinculados transnacionalmente, Lobos, Sierra Centro, Amazonía, Guayas, Manabí, El Oro. Modus operandi, emboscadas, armas largas, sicariato, ataques paramilitares, ataques selectivos. Observaciones aquí nacen como grupos de sicarios, violencia territorial extrema. Hay acá los Tiguerones, Esmeraldas, Guayas, Choneros Killer, Durán, Guayaquil, por citar algunos de ellos. Está dividido gran parte de esta intervención de estos grupos que están vinculados directamente y que utilizan esta herramienta o maquinaria del crimen organizado llamado sicariato para ejecutar el control territorial o ajustes de cuentas que tienen previstas. En ese sentido, general Fausto Salinas, ¿cómo actuar cuando hemos visto algunos éxitos en la tarea conjunta de Fuerzas Armadas y Policía, pero también quedan focos? Incluso esto ha determinado con tanta detención el hacinamiento en las cárceles. Sí, precisamente esta industria del sicariato es algo muy complejo. Vemos que ya es una industria porque tiene unos dirigentes, unos jefes, tiene unos medios que son armas de alta sofisticación, también tiene algunos posicionamientos, es decir, quien va logrando algunos blancos, va, como dicen en el bajo mundo, obteniendo algunas corvinas, qué fea palabra. Ellos van ascendiendo y van dándoles blancos más difíciles y también tienen un sueldo y un salario permanente. Entonces, esto ya es una industria del sicariato que se está presentando y también tienen escuelas de formación. Entonces, a eso hay que combatirlo de forma radical. ¿Y cómo podemos combatir? Primero con los medios que utilizan. Uno de los medios importantes que utilizan son las motocicletas y las armas de fuego que utilizan. ¿Cuáles son las características que debe tener el nuevo marco legal, si es que, o el marco que se debe tratar? Es precisamente endurecer todas esas capacidades del Estado, tanto las operativas como las judiciales, para que quien tenga un arma realmente, y sobre todo si es un arma larga, tenga las más altas penas poseer, pero no solamente al que tiene el arma, sino a los traficantes de armas. ¿Cuál es la pena para un traficante de armas? Para esa persona que lleva las armas y las pone en el mercado y con una misma arma pueden matar a 10 o 20 o más personas, como ha sido demostrado en los informes técnicos de la Policía Nacional, que un arma ha sido utilizada en varios eventos. Entonces, ahí tenemos otro medio que debe ser tomado en cuenta y, por ejemplo, para un traficante de armas debe ir la más alta pena que puede tener un código penal, porque puede provocar muchas muertes. También para los reclutadores de menores también deben ser personas que deben ser tratadas como los criminales más audaces, los criminales más peligrosos, porque se escudan en los beneficios que puede tener un menor para cometer este tipo de delitos, se escudan en esa protección que le da el Estado y las penas más bajas. Entonces utilizan como medio, pero el reclutador definitivamente es una persona que piensa en hacerle daño no solamente al menor que está reclutado, sino a una persona externa. Y también, por ejemplo, hablar ya de los daños colaterales. Una persona que sea objeto de daños colaterales, una mujer embarazada, una persona de la tercera edad, alguna persona que no tiene nada que ver con el delito. Precisamente en Perú y en Colombia las penas son súper altas cuando una persona sobre todo tiene lesiones o es asesinado con un arma larga. Entonces eso creo que debe ser uno de los puntos críticos que debe tomarse en cuenta. Y el otro punto crítico es la trazabilidad del dinero.
cómo se obtiene ese dinero, en qué cuenta se deposita, cómo se gasta ese dinero, para poder identificar definitivamente cómo una persona, un joven de 12, 13 años que empieza a tener dinero de recompensa por sus crímenes, y después poco a poco genera una estructura financiera muy alta, y lo que es más crítico, que ya lo hemos visto aquí en el Ecuador y en otros países, que el más violento pasa a ser el jefe de las organizaciones criminales, como lo fue Junior, por ejemplo, que pasó de ser un sicario a ser un escolta, y después por su violencia fue el jefe de la banda. Entonces hay que identificar esos recursos para evitar que exista este crecimiento dentro de la organización a través de la violencia. Coronel Mario Pazmiño, usted decía hay que volcarse en la atención social. Leíamos en este reportaje de Vistazo cómo se conforman, se preparan, se capacitan la escuela de sicarios, la destreza que tienen para utilizar armas de fuego. ¿Cómo ir enfrentando esto? Básicamente, Miguel, yo creo que primero yo me refería a políticas públicas de seguridad orientadas especialmente a evitar el reclutamiento. Hay que tener un acercamiento más directo con los centros educativos y también en las poblaciones para evitar justamente ese reclutamiento de menores. Esto es importante, porque si no hacemos esto por parte del Estado y por parte de las instituciones del orden, pues tendremos una mayor cantidad de jóvenes vinculados a actividades delictivas. Es lamentable, pero es cierto. Eso prioritariamente. El segundo elemento que es importante. Creo que el momento que el Estado decida tomar el control territorial de ciertos espacios que no tiene al momento bajo su control, pues indudablemente la situación va a cambiar, porque los reclutamientos ya no se van a dar, ya no va a haber esta proliferación de organizaciones delictivas en un espacio territorial, ni tampoco va a haber actividad de sicariato, va a reducirse significativamente. Por ahí está uno de los elementos. Ahora, las escuelas de sicarios, lo que hemos hablado aquí un poco, pues la mayoría de estas escuelas de sicarios no funcionan como estamos visualizando. O sea, en áreas como una hacienda, pueden ser así también para prácticas de tiro, pero la mayoría de estas escuelas de sicarios funcionan en casas, pues seguras, en casas pequeñas en donde se recibe 3, 4, 5, 7 personas de estos jóvenes y les comienzan a dar un entrenamiento especial sobre el manejo de armas. Y van luego haciendo prácticas. Todo esto tiene una secuencia de formación y estas escuelas, aunque no existe una confirmación por parte de las autoridades de gobierno y tampoco las instituciones del orden, pues hay reportes de periodismo de investigación que están algunas de ellas ubicadas en Manabí, en Esmeraldas, en Guayas. Recordemos solo un caso y me parece sumamente importante que también el crimen organizado recluta a miembros de las instituciones del orden, policías, militares, para que salgan o vayan a preparar a esta gente. Y hemos visto que, pues, en algunos casos hay miembros de estas instituciones que colaboran con el crimen organizado. Hay un caso clarísimo ahí de un miembro policial, también personal militar entrenando a personas en un parque, pero me refiero al tema de sicariato. Un policía, un miembro de la institución en Jipijapa, Manabí, pues realizando un entrenamiento para este tipo de muchachos que posteriormente pues van a vincularse a las organizaciones delictivas y van a comenzar a realizar la actividad de sicariato. Entonces, lo importante aquí es el control, a mi criterio, control de esos santuarios o microestados delictivos para poder reducir la capacidad de estas organizaciones. Otra cosa que es importante es indudablemente también limitar la capacidad de recursos financieros para el crimen organizado y para estas organizaciones delictivas, limitando golpeando fuerte las economías del crimen organizado, pues también estamos contribuyendo directamente a que estas actividades vayan reduciéndose. General Fausto Salinas, usted citaba el informe del International Crisis Group
en donde se hacen algunas recomendaciones precisamente frente al riesgo si no se toman cambios estructurales. ¿Cómo fortalecer eso y cómo golpear a las economías criminales, como decía el coronel Mario Pazmiño? Bueno, yo creo que hay que analizar el escenario. Es un escenario, como lo dije, muy complejo para el país y para toda la región. Creo que va más allá de las capacidades del análisis del Estado. Primero debe haber una estrategia regional de lucha contra el crimen organizado que ya está en marcha y que está avanzando por pasos muy sólidos, sobre todo con los Estados Unidos. Pero miren ahora, por ejemplo, hay en Colombia una disposición de parte del presidente Petro en el cual prohíbe que se haga intercambio de información de inteligencia, sobre todo de narcotráfico, con los Estados Unidos, lo cual marca a veces la debilidad de algunas propuestas de lucha internacional contra el crimen organizado. Entonces, yo creo que el informe de Crisis Group nos permite que tengamos una orientación en el ámbito internacional primero. Después, en el ámbito nacional, creo que si se da el triunfo de esta nueva constitución, creo que hay que hacer un análisis muy profundo, recoger las mejores estrategias que se están utilizando a nivel mundial, contrastarlas con el Ecuador y preparar un marco nuevo, una estrategia nacional, una estrategia del Estado que permita mejorar las condiciones, como digo yo, las capacidades de las instituciones, porque las instituciones sólidas, las instituciones menos políticas, las instituciones que tengan mejor formación y mayor integridad son las instituciones que pueden dar mejor respuesta a esta amenaza grave. Y por otro lado, trabajar en el ámbito social, en el ámbito de desarrollo, por ejemplo, esta noticia de que existe ya un convenio con los Estados Unidos, seguramente a los agricultores les va a permitir oportunidades de desarrollar sus productos, de venderlos y de tener un mejor rendimiento económico que les permite estar en mejores condiciones y crear más condiciones de empleo. Cosas como esta definitivamente son las que pueden aportar al país donde exista mayor capacidad de que los jóvenes tengan oportunidades, porque si no tienen estas oportunidades de vida, estas oportunidades de trabajar, estas oportunidades de producir, estas oportunidades de crecer, van a buscar en el ámbito del crimen organizado, donde ahí van a tener primero oportunidad de tener un salario, como dicen estos sicarios, que pueden recibir sueldos mensuales. Han mensualizado su trabajo y esto es sumamente peligroso. Tienen la oportunidad de ser reconocidos en el bajo mundo, cosa que también es preocupante porque se está idealizando valores negativos de la sociedad, se está idealizando al criminal, al narcotraficante, se está idealizando al corrupto y eso no está bien. Por el contrario, hay que idealizar a las personas de bien, a los policías, a los militares honestos, trabajadores, para que busquen alternativa al médico, al buen médico que trabaja y salva vidas. Esos son los valores que hay que idealizar y ahí tiene mucho que ver la educación que pues lastimosamente todo lo que se haga en educación tendrá repercusión en el mediano y largo plazo. Y finalmente yo creo que este es un compromiso de todos los ecuatorianos, es un compromiso de cada persona de tener una cultura de legalidad. Miren a estos jóvenes que entran al mundo del AMPA, la expectativa de vida es de máximo 30 años como expectativa de vida, de estar detenidos, de perder su familia, de perder su libertad y no tener un espacio para ser feliz. Entonces hay que enviar el mensaje para que el camino de la ilegalidad es el peor camino, es el camino del mal. Nosotros, por el contrario, debemos orientar la opinión pública, los buenos ciudadanos, los actores políticos, todos deben orientar a recuperar esta cultura de legalidad, esta cultura de trabajo, esta cultura de compromiso con el país. Coronel Mario Pazmiño, ¿cómo fortalecer estas acciones cuando hay los riesgos que se evidencian en medio del conflicto armado interno y hacer cambios estructurales en estas acciones? Yo creo que tenemos una oportunidad brillante con esta consulta que se está generando para este domingo, en la cual se está viendo la posibilidad de generar una nueva constitución. Es la oportunidad brillante que tiene el país para dejar delineado claramente este espacio y poder dar garantías, no solo para la sociedad, también para las instituciones que están combatiendo directamente este fenómeno llamado el crimen organizado. Eso por un lado.
Por otro lado, creo que el gobierno tiene que ampliar diferentes estrategias, especialmente para atacar directamente no solo a las organizaciones que están vinculadas al narcotráfico, sino también a las otras actividades ilegales que se están proliferando y están aumentando significativamente en nuestro país. Me refiero yo a la minería ilegal. Todos estos elementos es necesario que en una constitución, en una nueva constitución, se las pueda enfocar de tal manera de trazar claramente la cancha para que tanto la sociedad como, por otro lado, las organizaciones y las instituciones que resguardan la seguridad de los ecuatorianos puedan actuar con todo el peso de la ley contra estas estructuras. Hemos dicho repetidamente que lo fundamental aquí es el ganar ese apoyo popular. Y el apoyo popular, lo indispensable para eso es realizar un trabajo directo sobre la sociedad. Y eso solo se lo hace pues con políticas públicas de largo alcance, que vayan a mejorar las condiciones de esa población, salud, educación, servicios básicos, mejores fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Eso es necesario hacerlo, porque si no lo hacemos, esto se va a comenzar a complicar mucho más. ¿Recuerda usted, Miguel? Creo que estuvimos en un evento con usted. Yo había hablado ahí de dos factores que geopolíticamente van a intervenir en los escenarios nacionales. El uno es lo que está pasando en el Caribe con esa flota norteamericana y el otro, la desertificación que Estados Unidos lo hizo a Colombia. Las implicaciones son gravísimas para nuestro país y eso implica que va a haber mayor cantidad de interés por parte de diferentes organizaciones delictivas de operar en territorio ecuatoriano. Y al hablar de operar en territorio ecuatoriano, estoy diciendo que lo que estamos analizando en este momento, las organizaciones o estas estructuras de sicariato van a multiplicarse porque tendrán que controlar territorio, tendrán que hacer ajustes de cuentas, tendrán que tratar de imponer su criterio en ciertos espacios y esto se va a masificar. Por lo tanto, es necesario que el Estado comience a tomar una mayor presencia territorial, por un lado, y por otro lado, creo que es vital e importante dotarle a las instituciones que están al momento trabajando directamente en este combate, en esta lucha contra el crimen organizado, dotarle de todos los equipamientos y los respaldos jurídicos para que puedan actuar decididamente contra este cáncer llamado crimen organizado. Muchas gracias por el aporte a este análisis en medio del conflicto armado interno que vive el Ecuador, al general Fausto Salinas, ex comandante general de la Policía Nacional, y al coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Muy amable, Fausto y Mario. Saludos, un buen día. Saludos, mi coronel. También. Muy buen día. 8:44 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el director de análisis semanal, economista Walter Spurrier, sobre dos noticias muy importantes de este jueves. El uno, Estados Unidos eliminará sus aranceles recíprocos sobre determinadas exportaciones del Ecuador y el Consejo Europeo autoriza la apertura de negociaciones de un acuerdo de facilitación de inversiones con nuestro país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.